Vamos a 1 Corintios 15, 18, sin más preámbulo. Vamos a compartir esto que siento de parte de Dios compartirles en esta tarde noche, y sé que será de bendición para cada uno de nosotros. Dios nos traiga luz de la palabra, Dios nos instruye en ella y nos forme el carácter de Cristo a través de la misma. Amén. Dice la escritura de esta forma, dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. ¿Cómo tenemos que estar? Firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor un rato. Siempre. Siempre. Eso lo sabemos. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano. No es en vano. Si pondríamos un título a esta prédica, le pondríamos: Dios nunca se olvida de tu esfuerzo. Amén. Jamás se olvida Dios. Y Dios va a reconocer tu trabajo. Aleluya. ¿Sabe que por lo menos en Argentina esto sucede muy a menudo, donde las personas son muy susceptibles a situaciones o a eventos que les puedan pasar diariamente, en decir: ¿para quién estoy trabajando? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo este trabajo para Dios? ¿Lo estoy haciendo para mí? ¿Lo estoy haciendo para el pastor? ¿Lo estoy haciendo para la denominación donde pertenezco? ¿Para quién estoy haciendo este trabajo? Hay algo que nosotros nunca tenemos que dejar de hacer, diga, de trabajar. De trabajar. Porque para que haya un reconocimiento del trabajo, hay cosas importantes y procesos que debemos aprender en la vida, que yo lo llamo caminos o pasos hacia la madurez. Para la madurez, yo para llegar aquí arriba pasé por un escalón, dos, este sería el segundo, donde está la plataforma. Entonces, hay niveles en la vida del ser humano que se tiene que atrever a transitar. Uno de los niveles es firmeza. Amén. En este tiempo, por lo menos en Argentina, yo sé que aquí no pasa, pero en Argentina sí pasa, y a menudo, donde la firmeza es una palabra corriente, donde hoy pueden estar firmes y mañana no, donde hoy le pueden alabar a Dios, mañana no, donde hoy le sirven a Dios y mañana no, donde hoy honran a Dios, mañana no. Entonces, hay algo que tiene que suceder para que nuestro trabajo en el Señor tenga reconocimiento y no sea en vano, sino que no trabajo por la paga que Dios tiene. Porque si hay algo que nosotros reconocemos, que no hay hombre alguno ni mujer alguna que no reciba del Padre Eterno las bendiciones incalculables que nosotros no nos imaginamos. Amén. Porque si hay algo que a Dios, cuando el hombre y la mujer le sirve, Dios le bendice tremendamente Amén. en todas las áreas. Amén. Pero hay algo que nosotros debemos descubrir para recibir la recompensa de la labor que estemos haciendo en cualquier área. Mire, hermano, si usted se levanta a la mañana a orar por todos los hermanos de la congregación, es un trabajo. Si usted le predica al vecino, es un trabajo. Amén. Si usted habla a alguien, es un trabajo. Si usted lee la palabra, se prepara, es un trabajo. Si usted busca al Señor, es un trabajo. Amén. Y todo trabajo en Dios tiene recompensa. Aleluya. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos trabajando para alguien que realmente nos dará una recompensa, no como nosotros queremos o esperamos, porque Dios no da como conforme al corazón del hombre o el pensamiento del hombre, sino que da conforme a su corazón y conforme a su voluntad, porque realmente sí Él sabe mis necesidades. Amén. Y no hace falta que yo le diga, simplemente trabaja. Trabaja, dígale que está al lado, trabaja. Trabaja. Trabaja para el Señor. Porque la realidad hay que trabajar. Entonces, segundo, ser constantes. Constantes. ¿Saben cuánto cuesta ser constante? Cuesta mucho, pero también cuesta nada. Porque es una decisión muy personal. Nadie te ayudará a ser constante. Tú tienes que ser constante. Yo tengo que ser constante. Entonces, es una tarea que cada uno de nosotros tiene que vivirla día a día. La constancia, primero en el temor a Dios, en el amor a Dios, en la honra a Dios. Usted tiene un siervo del Señor aquí en la casa que ha escrito un libro
esa generación que honra. Amén. Amén. Y usted sabe que la palabra honrar, en cierta forma, denota cuando yo honro, otro te va a honrar. Y cuando tú honras a Dios, ¿qué esperas de Dios? Honra. Amén. Amén. Honra solamente. Entonces, la constancia es algo que nosotros tenemos que tener en este tiempo. ¿Sabe que los tiempos van a ir complicándose en el mundo entero? Dice que la maldad va a ir en aumento y el amor de muchos se va a enfriar. Ese amor de muchos no está afuera, está adentro de las congregaciones. En todas las naciones. Amén. Entonces, aunque vaya creciendo en la maldad, los hombres firmes, las mujeres firmes, los hombres constantes y las mujeres constantes van a recibir el galardón tan preciado que siempre mencionó el apóstol Pablo. Y hay algo que hace la firmeza y la constancia, que no pueden ir separadas. Cuando eres firme, cuando eres constante en algo, orando, es como decía el pastor, vamos a orar por los enfermos. Y si sabemos que no se sanó, vamos a seguir Amén. orando hasta que ver la mano de Dios. O Dios lo sana, o Dios lo sana. Sí, amén. Amén. Entonces, vamos a orar. Y si no, hay un texto bíblico muy acorde para esta situación. Bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Qué importante que es la palabra. Entonces, cuando nosotros somos firmes y constantes, ¿en qué? Creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Ahora tomémonos unos segundos para pensar cómo está mi vida desde el día que recibí al Señor Jesús hasta este 2019. ¿Cómo fue creciendo nuestra vida? ¿O se quedó estancada? ¿O no permití el crecimiento? Porque si hay algo que Dios ama es el crecimiento de los hijos y las hijas de Dios. Por ende nosotros debemos crecer. Jesús, y he hablado mucho y repetido esta frase, Jesús a los 12 años estaba habilitado para enseñar en la sinagoga, estaba habilitado para trastornar el pensamiento de los sabios con todo lo que él sabía del reino, con todo lo que sabía de su padre. Pero todavía no estaba habilitado porque había una madurez que se tenía que cumplir en él. Diga, una madurez que se tenía que cumplir. Entonces tuvo que cumplir 30 años y ahí fue suelto al ministerio Amén. por Dios mismo. Entonces, la idea es crecer. ¿Estaba habilitado para operar a los 12 años y hacer los milagros que hizo a los 30 y hasta los 33? Sí, Amén. estaba habilitado, pero todavía no había crecido. Amén. Amén. Y es necesario el crecimiento. Si nosotros queremos, primero, la madurez sin el proceso de la firmeza y la constancia, va a haber un error que vamos a cometer. Primero tenemos que ser firmes y constantes y por ende vendrá la madurez a nosotros de crecer en la obra siempre. Crecer en Dios siempre. ¿Qué quiere decir esto? No estancarnos. El crecimiento, mire, el crecimiento no es que vas a ser un archimega predicador. No, no, no. El crecimiento se basa en algo fundamental para mí, que es el amor de Dios puesto en el corazón de las personas para amarlo a Él. Amén. Amén. Porque si hay un camino más excelente, lo escribió allí el apóstol Pablo en los Corintios, capítulo 13, y él dijo, mas yo muestro aún un camino más excelente, y es la preeminencia del amor. Amén. Ese Amén. camino es más excelente, y nosotros debemos transitar. ¿Sabe quién transita por ese camino más excelente? El que ha alcanzado madurez. Amén. Entender ese amor. ¿Y sabe quién? Es la persona que está firme y constante, porque hay algo que sí va a suceder y que es que los vientos van a soplar. El pastor leyó algo sobre la barca cuando Jesús se durmió en la barca. ¿Y sabe qué va a pasar? Aparentemente en las barcas, en muchas barcas, el Señor quizás parezca estar dormido, no controlando la situación que ocurre alrededor de las personas que están cerca de Él. Diga, cerca de Jesús. Cerca de Jesús. Yo estoy. Yo estoy. Entonces, cerca de Jesús van a haber tormentas. A los que están cerca de Jesús van a haber tormentas, van a haber dificultades, van a haber adversidades, pero hay algo que sí es real. Que cuando Él está, yo tengo que estar confiado
y seguro en Él. ¿Sabe qué pasó? Lo despertaron, Él se levanta y todo lo que usted sabe, reprendió los vientos, la mar la hizo enmudecer y ocurrió. Y le dijo, hombres de poca fe, tranquilos, tienen que seguir aprendiendo. Y eso es lo bueno de todo esto, que nosotros tenemos hoy la Escritura, la palabra que a nosotros nos habilita para ir formándonos en el carácter de Cristo, formándonos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay algo que quiero hablarles de la firmeza y la constancia, que es un ejemplo de una persona. Dígale a su hermano que está al lado, vamos a hablar de la firmeza y la constancia. Vamos a hablar de la firmeza y la constancia. Mientras yo le hice sí para tomar agua. Y hay un gran ejemplo. ¿Sabe que Jesús le dijo primero a los discípulos? No hay nadie, diga nadie, Nadie. que deje padre, madre, casa, trabajo, por mi causa, que no reciba mucho más. Amén. En esta vida, La venidera. Amén. ahora, ¿cómo recibimos? ¿En la venidera solamente? No, en esta vida y en la venidera. Amén. Hay algo que es favorable para nosotros y que va a ser tremendamente un beneficio y una puerta grande de la bendición de Dios, es lo que Dios va a hacer. Entonces, si sabemos que Jesús lo dijo, van a recibir, quédense tranquilos, porque la firmeza y la constancia te va a hacer dejar cosas Amén. del pasado. Porque si hay algo que hace el pasado es limitarte al presente para no desarrollarte en el futuro. Entonces lo que tiene que hacer cada uno de nosotros es olvidarse del pasado. ¿En qué manera? Lo que fue malo. Lo único que tenemos que acordarnos del pasado es de dónde nos sacó el Señor. Eso sí. Él me sacó de lo que yo era. Amén. No recordar lo que era, pero sí de lo malo que vivía. Entonces Dios, por amor, me sacó de aquel lugar para bendecirme hoy. Diga, Dios me sigue bendiciendo. Dios me sigue bendiciendo. Entonces, Amén. la firmeza y la constancia hace que crezcamos en la obra del Señor siempre. Esa es la idea primaria de Dios. Él creó un pueblo para que su pueblo le adore, para que su pueblo le alabe, para que su pueblo le honre. Entonces, ¿cómo lo honramos? Con crecer, crecer, crecer y crecer siempre en Dios. Amén. Porque el crecimiento, mis hermanos, es favorable para los hijos y las hijas de Dios, porque cuando crecemos sabemos que toda obra que hagamos en Dios no es en vano. Y Amén. como no es en vano el Señor, Él paga abundantemente. Amén. Dice Génesis 29, 1 al 35, que no vamos a leer la historia, pero usted ya la conoce, la historia de Jacob, simplemente para dar una ilustración de un texto bíblico de lo referido a la firmeza y a la constancia, y lo referido a la firmeza y la constancia que hace crecer a la persona. Entonces estaba este Jacob, que trabajaba para una persona que él amaba, que era Raquel. Y él trabajó, ¿se acuerdan? 7 años, diga, Amén. 7 años. 7 años. ¿Son pocos o son muchos 7 años? Ah, ¿Es así? Pero para Jacob no fueron muchos, porque él amaba a Raquel. Entonces cuando uno trabaja por lo que ama, y aquí le dejo una perlita para que usted la tome, cuando uno trabaja por lo que ama, el tiempo es nada. Amén. El tiempo es nada. Entonces estaré en la presencia de Dios sin preocupación, porque el dueño del tiempo y el que lo controla se llama Dios. Entonces, ahí trabajó 7 años, 7 años, 7 años, 7 años. 7 años, digan conmigo, los hombres firmes, mujeres firmes y constantes, portan un crecimiento. Portan un crecimiento. En la antigüedad se reflejó de esta forma el crecimiento. Dice que cuando él trabajó los 7 años y le pasó algo, dice que lo engañaron. Cuando tú trabajas por lo que amas, el tiempo pasa rápidamente. Pero cuando pasó los 7 años, el que fue a buscar, por la cual había trabajado, no estaba, sino que fue engañado y la hermana mayor se llamaba Lea. Amén. Entonces trabajó por aquel y le entregaron a Lea. Entonces le dijo, trabaja 7 años más. 7 años más. Entonces, 7 años más, hermano, ¿es poco o mucho? Harto, dijo el hermano. Claro. Y tuvo que trabajar 7 años más, pero con
como amaba a Raquel, el tiempo fue como nada. Amén. Pero ¿sabe cuál fue el proceso? Que él fue firme y constante. Él amaba a Raquel. ¿Se podía haber quedado tranquilo con Lea? Sí. Pero él amaba a Raquel. Entonces él era firme. Él amó a una mujer y fue firme en ese amor. Pero fue constante. Tuvo Amén. que seguir trabajando. Amén. Pero él no sabía lo que portaba hasta que su suegro le dijo lo que portaba. Le dijo, yo no te puedo dejar ir. Yo no quiero que te vayas. Porque desde el momento que vos empezaste a trabajar por Raquel, yo me di cuenta de antes que Amén. comenzó todo a mejorarse para mí. Porque si hay algo que trae la firmeza y la constancia es crecimiento. No solamente para nosotros, sino a lo que nos rodea. Amén. Y afecta no solamente la parte espiritual, la parte emocional, la parte psíquica en conocimiento, sino que aumenta la bendición espiritual y son afectadas las personas que nada tienen que ver con mi relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso es reino. Gloria a Dios, sí, Señor. Porque el reino no solamente es para mí, sino para que pueda Él mismo trabajar en persona y transformarlas y cambiarlas, que es el mismo Cristo. Amén. Entonces cuando él se dio cuenta, Labán su suegro sabe que cuando llegó Jacob, todo cambió para él. Porque si hay algo que ocurre con un hombre firme y constante, una mujer firme y constante, creciendo la obra del Señor siempre, cuando llega a lugares, los lugares deben cambiar por ende. Porque el mismo que portan es el que realmente los va a habilitar a cambiar los ambientes espirituales y naturales. Amén. Eso es lo que realmente está en nosotros. Entonces, allí estaba este hombrecito trabajando, Jacob, duramente. Y ¿sabe qué? Le vinieron todos los pormenores. Y para que él se vaya de los contornos de su suegro no lo quería soltar. Entonces le decía, vamos a hacer un arreglo con vos. Y para que te vayas con algo, le dijo, mira, el ganado que salga todo rayado, usted conoce la historia, y pintado será para vos, para mí, el blanquito. Y iba intercambiándole. Entonces él venía y agarraba con la ramita cuando venían en el abrevadero y salían todas las rayadas y eran para él. Se enriqueció, porque si hay algo, y no hablo de las riquezas materiales, aunque en este caso fue material, no hablo de esas riquezas, sino de las riquezas espirituales, porque cuando el hombre es firme y cuando el hombre es constante, confiando y creciendo, todo su entorno crece también. Amén. Tiene que crecer. El hombre es bendecido espiritualmente, emocionalmente, pero también económicamente. Amén. En todas las áreas. Entonces hay algo que debe suceder. La constancia te va a habilitar para crecer. Y el crecimiento trae bendición en todas las áreas. Amén. Tiene que traer bendición en todas las áreas. Porque ahí es la parte del crecimiento en Dios. Entonces su suegro le decía, decime el salario en el verso 27 y 28. Contame tu salario. Y entonces le dijo, mira, yo necesito los animales para irme. Y ahí fueron todos los de las manchadas y las rayadas. ¿Y sabe qué? Lo mejor Dios lo tiene para el hombre constante y el hombre firme, la mujer constante y la mujer firme en Dios. Amén. ¿Sabe qué ocurrió? En el tiempo oportuno del Señor, en el tiempo oportuno de Dios, Dios hace descender toda su gloria sobre un hombre para bendecir, mire, para bendecir la vida de otro hombre que era su suegro y Amén. que él no sabía realmente que un hombre asignado por Dios podía cambiar todos sus contornos, porque lo que ocurrió con Jacob fue cambiarle todos los contornos a su suegro Labán, le cambió Amén. todo. Amén. ¿Qué pasó? Un hombre que estaba estancado en la prosperidad, ahora era un hombre próspero. Amén. Cambió. ¿Qué es lo que le hizo cambiar? Su firmeza y su constancia. Y creciendo siempre. Crecer era la parte de las ovejas. ¿Cuál es tu salario? Crecer. Ahora, ¿cuál es nuestro salario de hoy en día? Pensamos, la economía. Bueno, en Argentina que podamos pagar los impuestos. Ustedes saben que tenemos una super, mega, archi-inflación. Que podamos pagar los impuestos. Que podamos cargar combustible en los vehículos. No era eso. No era eso. Realmente
realmente la bendición de Dios abarca este principio. Y dice Job 8:7. Tu trabajo jamás será en vano en Dios. Recuérdalo. Recuérdalo. Pero aquí quiero dejarte un texto bíblico ya que tú lo lees allí. Porque muchas veces parece que nosotros predicamos una palabra que luego en el diario vivir no se cumple. No es que la palabra no sea eficaz, la palabra es eficaz. Nosotros tenemos que ser eficaces en la palabra. Amén. Es diferente. Entonces, mira ese texto, ¿está allí puesto? Amén. ¿Qué dice ese texto? Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Amén. Ahora, ¿qué hacemos mañana nosotros con este texto? Porque es palabra. Es palabra que vamos a aportar mañana. Mañana cuando andemos por el barrio, por la familia, en el trabajo. ¿Qué hacemos con este texto bíblico? Porque aparentemente dice que todo empieza con algo pequeño. Ha sido pequeño. Es firmeza, una palabra. Luego se convierte la firmeza en constancia. Y se unen las dos para poder crecer. No se puede crecer si no somos firmes y constantes en algo. Amén. ¿Y qué te pide Dios? Algo pequeño, no te pide algo grande que hagas. Amén. Y en Aleluya. eso algo pequeño, cuando tú eres fiel, tu postrer estado en el tiempo, en el Cairo de Dios, será muy grande. Entonces, aunque todo te parezca no salir como nosotros queremos, nosotros sabemos que la firmeza y la constancia me van a llevar a crecer en la obra de Dios siempre. Entonces lo que va a pasar tan pequeño se va a convertir en algo muy grande. Amén. Y ello se llama transformación de bendición de Dios, porque dice, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado. Esto está hablando de una transformación en el Amén. camino. Amén. Algo que comienza de una forma, termina de otra. Amén. Y eso es lo que hace Dios con los hijos. Y esta es la palabra que nosotros debemos recibir y portar. Una palabra que va a transformar nuestras vidas. Y una palabra que realmente va a ser firmeza, constancia y crecer en la obra de Cristo. ¿Cuántas veces? Siempre. Diga, siempre. 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 Hermanos, ese es el gran desafío del Señor sobre los hijos. El gran desafío de crecer. Acuérdate de Jesús, el ejemplo que hablábamos antes. 12 años, una sabiduría increíble, pero el Señor dijo, todavía no está preparado, todavía. Tenés que seguir creciendo. Va a llegar el tiempo donde vas a estar maduro para ejercer todo lo que tengas que ejercer. Y llegó el tiempo. Diga, va a llegar mi tiempo. Va a llegar mi tiempo. Y el tiempo es cuando seas firme, constante y cuando tú te descubras creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo me descubro creciendo en la obra del Señor? Siempre. Un ejemplo bien claro. Yo le voy a decir algo que hago en mi ciudad o cuando voy a otra ciudad y me llevo a unos hermanos cuando yo les quiero enseñar algo. Yo hago esto, cuando quiero enseñar algo a alguien, me lo cargo en mi vehículo y vamos de viaje. Y vamos a una iglesia, vamos a una tarea laboral. Entonces salimos. Y ahí me ocupo durante todo el camino de hablar con la persona. Y hago algo. Le digo, te voy a mostrar cuán fiel es Dios. Dice, ¿cómo? Hago algo. Vamos a bajarnos en este negocio y busco el negocio más vacío que haya en el lugar. En mi ciudad, en otra ciudad, en un pueblo, donde sea. Y digo, te voy a enseñar cómo funciona. Y usted va a decir, ¿cómo sabe cómo funciona? No. Es la palabra que usamos los argentinos. ¿Cómo funciona esto? Te voy a enseñar cómo Dios opera. Ahí le queda más tranquilo. ¿Cómo Dios opera? Entonces, entro al negocio con él. Ya está acá al lado mío. Me pongo así en el mostrador, que está allá. Digo, ¿tiene gaseosa? ¿Tiene masita? ¿Tiene esto? ¿Tiene lo otro? Y un lugar que estaba vacío, empieza a entrar gente. Poneme si quiere. Amén. Entonces, compramos ahí y salimos. Entonces le digo, mira, no es que entramos rápido, no, esperamos un ratito y le muestro que sigue vacío y ahí entramos. Entonces, cuando uno entiende que va creciendo en Dios, es que opera sin palabras y bendice los lugares donde estamos. Amén.
Y aunque nosotros vamos a gastar ese lugar, no sacamos nada de ahí, sino que gastamos, no es nuestro negocio. Pero enseño de esa forma cómo crecer en Dios. Entender lo que portamos. Nosotros portamos bendición primaria, Aleluya. pero también una bendición que en los últimos tiempos va a trastornar personas, Amén. pueblos, ciudades. Es al Cristo que nosotros tenemos aquí. Amén. Entonces cuando llegamos al lugar, ese lugar tiene que ser bendecido. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay una empresa donde hay cristianos, donde está complicada la empresa, más en estos días, lo que hacemos es orar y que Dios los use a ellos. Porque ellos son portadores de cambio. Amén. Entonces, por eso decía Job, aunque mi principio sea tan pequeño, mi postrer estado será tan grande. Amén. Y mire que este hombre las sufrió. Las padeció todas. Amén. Pero él fue firme, constante, no negó al Señor, Amén. no renegó de Dios. Amén. ¿Y cómo terminó? Creciendo. Amén. Porque eso sucede con nosotros si nosotros le creemos a la palabra. Si creemos lo que somos, lo que portamos, mis hermanos. Por eso Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Y hay un versículo que siempre ha marcado mi vida, que es: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Pensemos nosotros con cordura, entendamos cuán necesarios somos. Y no importa del país que seamos, nos necesitamos como cuerpo. Porque hoy nos reíamos un rato con el pastor y él la verdad decía, pero amigo, dice, acá tenemos una sola iglesia. Yo le decía, es mi iglesia, le decía. Y él me decía, no, amigo, hay una sola iglesia. Pero en realidad yo no tengo razón, él tiene razón. Hay una sola iglesia. No más que yo, porque somos amigos y lo quiero tanto, lo hacía renegar un poquito. Hay una sola iglesia, sin bandera. Amén. Y hay una Amén. sola nacionalidad, que es Sí, amén. los hijos de Dios. Sí, aleluya. Amén. Los que pertenecen a la nueva nación espiritual. Amén. Y para eso hay que crecer, para entender. ¿Somos portadores de bendición? Amén. 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 ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres dejar que Dios obre? Amén. Pastor, ¿pueden venir los músicos? Sí. ¿Podemos adorar a Dios? ¿Podemos hacer algo? Puede tomar a su hermano el que está en la mano y vamos a orar juntos y vamos a adorar juntos. ¿Sabe que sería muy fácil uno ministrar a las personas y por ende las personas por emoción pueden caerse o no puede caerse? No está mal, tampoco está bien, no, yo no tengo conflicto con ese tema. Pero la realidad es que nosotros debemos entender que esta palabra debe grabarse en nuestra vida. Y yo soy el primero, mi hermano. Amén. Yo le vengo a hablar algo a usted que yo no tengo que hacer. Yo soy el primero que tiene que hacerlo. Firmeza, constancia, porque hay que crecer en la obra del Señor siempre. Amén. Pero hay algo que tienes que saber. Quizás gente dice, pero a mí no me reconocen. No me reconocen, no saben que voy a limpiar el templo. No saben que estoy aquí solo trabajando. No, no esperes que nadie te reconozca. Amén. Yo le digo a mis hermanos de Vida Nueva, en cada equipo de trabajo que tenemos allí, digo, ustedes no esperen que yo le diga qué bien que lo hacen, porque ustedes lo hacen para Dios, no lo hacen para mí. Amén. Yo por una causa de Dios, que Él quiere poner autoridades, soy pastor. Y Dios me prestó a sus hijos para poder pastorearlos. Pero son de Dios. Amén. Y tenemos una institución llamada Vida Nueva, una fundación llamada Feliz. Pero es de Dios, no es de Moreno, no es de Carlos Moreno, le pertenece a Dios. No. Pero si hay algo que debo hacer es ser un hombre firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Saben por qué? Por mis hermanos. Amén. Para que al abrir mi boca yo pueda impartirles una
palabra y que ellos puedan caminar por esa palabra, vivir por esa palabra y experimentarlo, Dios, por esa palabra. Tú eres un portador, mujer y varón de bendición. Amén. Experimenta cuando tú entras, lo que estaba cerrado se abre. Amén. Lo que estaba maldecido comienza a ser bendecido. Las tinieblas retroceden cuando un hijo camina. Le habla un hombre que toda su familia salió, y no lo hablo nunca, del ocultismo. Le habla un hombre que realmente conoce Amén. el poder de Dios. Gloria a Dios. Lo que tuvo. Su familia, sus padres estuvieron enfermos. Pero gracias a la misericordia de Dios, mi padre hace más de 40 años que es cristiano y nunca cesó de predicar el Evangelio. Y habló de Cristo y anunció a Cristo. Mi padre hasta el año pasado, el 6 de marzo, anunció de Cristo hasta partir en la presencia del Eterno. Y nosotros seguimos predicando el Evangelio. Gloria a Dios. Porque si hay alguien que quiere arruinar, sí, lo que Dios quiere hacer es el enemigo. Amén. ¿Y sabe quién quiere atacar? A los cristianos.